Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos de economía política marxista. Hola a todo el mundo, seguimos con las formaciones de marxismo, seguimos con las formaciones en base al libro de Introducción al Comunismo, que como siempre os dejo el link en la descripción para su compra tanto en físico, que es este tomo, así como el archivo en PDF que se descarga gratuita. Hoy vamos a ver economía política marxista como segunda parte del libro. Hemos dejado ya atrás toda la parte de filosofía. A toda la gente que está entrando de nuevas a este vídeo os recomiendo ver la introducción a todos los conceptos de la filosofía marxista, porque los vamos a estar utilizando a lo largo de todas las formaciones. Y bueno, al fin y al cabo también para seguir un poco el orden del libro, aunque lo ideal de estos vídeos es que podéis verlos a vuestro gusto en base al tema que toquemos, y siempre intento, al menos esa es mi intención, que sean introductorios cada uno de ellos y podáis verlos sin necesidad de haber visto el resto. Yo, como siempre, os dejaré aquí arriba la lista de reproducción con los vídeos de introducción al comunismo que estamos haciendo, y como siempre os digo, si tenéis dudas sobre el tema que vamos a tratar hoy o sobre cualquier otro aspecto del libro, podéis dejarlo en la caja de los comentarios. Sé que la calidad del vídeo no es a la que os tengo acostumbrados para dar las formaciones, pero bueno, es lo que hay. No me daba tiempo a grabar la formación y a tener la calidad que me hubiera gustado. La próxima prometo que la traeré en la misma calidad que el resto, pero bueno, dejando esta parte y antes de empezar, me gustaría tratar una cuestión que sigue encendiendo la caja de comentarios y sigue siendo una verdadera incógnita para nuestra gente. ¿Cómo abro este armario? Sí, señor. Tengo puesto este mueble aquí, que es un mueble pues ligerito que tengo en el cuarto y que le da un poco de vida a la toma, pero bueno, tengo que enseñarlo, así que bueno, vamos a ver. Hostia, primo. Bueno, aquí tenemos a... Si el dinero es algo que se puede crear, ¿por qué no se crea para dárselo a las personas que más lo necesiten para cualquier otro tipo de actividad? Efectivamente, Eduardo Garzón no teniendo ni idea de economía. Gracias, Eduardo. Vamos. Y nada, chicos, ya que he desvelado el secreto, vamos con la formación, ¿vale? Dejadme en paz. No pienso enseñaros el armario. Bueno, tengo que decir que me hace especial ilusión empezar esta parte. La parte de economía es una de mis favoritas y es una asignatura imprescindible y obligatoria para cualquier persona que se considere marxista. Tiene que servirnos para hacer un análisis certero de la realidad y descifrar cuáles son las contradicciones que vivimos en la sociedad. Aunque algunas personas aseguran que para el marxismo la economía es lo único importante, esto hay que decir que es totalmente falso. Ni los marxistas dicen que la economía es lo único importante ni lo único determinante, pero sí aseguramos que la economía es el elemento más determinante, más fundamental en el desarrollo de la sociedad. Que los cambios que se dan en la sociedad parten principalmente de los cambios que se dan en el ámbito de la economía o el modo de producción que vive la sociedad. En este capítulo vamos a introducir la economía política marxista, vamos a tratar algunos de sus conceptos introductorios y sentaremos las bases para el próximo vídeo en el que hablaremos ya de los modos de producción y del capitalismo. Lo primero que debemos entender de la economía política marxista es que ésta conforma una parte fundamental de la ciencia que representa el marxismo-leninismo, es decir, el estudio de la economía que se hace desde el marxismo, de cómo se organiza la sociedad para producir bienes materiales, tiene que ser un estudio científico. Y como siempre partiremos de una visión materialista, de una visión dialéctica para analizar las cosas, sin enquilosarnos en conceptos eternos, totalmente aislados de la realidad. Aunque de todo esto ya hemos hablado en los vídeos de filosofía, que como ya he dicho, os recomiendo ver antes de seguir con las formaciones. En el ámbito de la producción, en el ámbito de la economía, encontramos muchos elementos. Encontramos a los hombres que producen su trabajo, los propios medios de trabajo que utilizan para todo ello y el producto de su trabajo. Pero la economía política marxista tiene un objetivo muy claro y es estudiar concretamente las relaciones que se establecen entre las personas a la hora de producir en sociedad y a lo largo de toda la historia. Es decir, no se hace un análisis generalista de todo lo que pueda considerarse económico, sino que se dirige a las relaciones entre los hombres, que son uno de los elementos más importantes del desarrollo de la economía en sociedad. Como se define en el libro, la economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres. Estudia las leyes que gobiernan la producción y la distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las diversas fases de su desarrollo. Por lo que podemos ver, no solo estamos hablando de un estudio de las relaciones entre los hombres, sino también, al tratarse de un estudio científico, de las leyes que rigen estas relaciones y de cómo se desarrolla la sociedad en el ámbito de la producción.
de la economía. Aquí no estamos hablando de leyes como una reforma laboral, no estamos hablando de leyes como puede ser la ley antimonopolio, sino que estamos hablando de leyes que rigen fenómenos históricos, sociales, que al igual que hay leyes que rigen fenómenos físicos, desde el marxismo-leninismo se entiende que hay leyes que rigen la sociedad. ¿Cómo descubrimos estas leyes? A través de la aplicación de los principios del materialismo histórico y dialéctico al régimen económico. Hay que tener en cuenta que todos estos conceptos los hemos desarrollado en las antiguas formaciones, pero como siempre decimos, para resumir, estamos hablando de que para estudiar la historia de la economía, su desarrollo, las leyes que la rigen, hay que aplicar una visión científica de las cosas, entender que la materia precede a la idea, que no existen ideas absolutas o cosas absolutas que no estén sujetas a cambio o a desarrollo, etcétera, etcétera. La economía política no se puede entender como algo totalmente alejado de la realidad. En las condiciones actuales en las que el capitalismo sigue derrumbándose, sigue demostrándose como algo inútil para la sociedad, a la burguesía no le interesa para nada hacer un estudio realmente científico y veraz de la realidad económica vivida por las distintas sociedades y en conjunto de toda la humanidad. Sin embargo, la economía política sí sirve a los intereses de la clase obrera, que es la clase llamada a derrumbar al capitalismo y a sustituirlo por un sistema nuevo, un sistema de progreso como es el socialismo. La economía política es la que nos permite entender la explotación del hombre por el hombre que se da en cualquier centro de trabajo en el que se dé una relación entre patrón, entre empresario, entre persona propietaria de los medios de producción y un trabajador, un proletario, una persona privada de esos medios de producción. La economía política es lo que nos permite entender el colapso del capitalismo, así como el colapso del feudalismo para dar paso al capitalismo o el colapso del esclavismo para dar paso al feudalismo. La economía política es una herramienta de conocimiento y también de transformación, como todo lo que involucra al marxismo-leninismo, al materialismo dialéctico. No podemos entender el estudio de la realidad como un museo, ¿no? Como un observatorio en el que nos dicen, mira, esto ha pasado así, ha pasado así y ha sido producto del azar, o tal vez ha sido por esto, tal vez ha sido por lo otro. Hay que encontrar las causas, hay que encontrar las leyes que rigen los fenómenos de la sociedad y hay que tomar decisiones de manera consecuente en base a esto. Por eso decimos que la economía política está al servicio de la clase obrera, porque la clase obrera está interesada en conocer de verdad, lo que ocurre en la realidad y no caer en conceptos tan dogmáticos, irreales e idealistas como los que se utiliza hoy en día en la economía burguesa, que es de risa. O sea, hoy en día hablas con cualquier economista burgués de estos liberales galardonados que ponen en La Sexta o en Antena 3 a hablar, y todos se ponen a hablar de una economía subjetiva, una economía donde no existen leyes básicamente y donde parece ser que se puede hacer magia, mientras ellos te hablan de la inevitabilidad del libre mercado, de la inevitabilidad del capitalismo, a la vez lo tratan todo como algo subjetivo, que depende de los individuos, y bueno, esto pues lo iremos viendo a lo largo de explicar cada uno de los conceptos, pero que alguien me diga si es científico lo que hacen estos liberales, por ejemplo, de ponerse a hablar de la teoría de la explotación de Marx y en vez de ir a casos reales, en vez de ir a los hechos mayoritarios que podemos ver en cualquier sociedad, se van a mundos hipotéticos en el que yo como persona he llegado a un pacto contigo de manera libre y sin ningún tipo de condicionante. No es normal. No es normal encontrar economistas supuestamente profesionales en lo suyo que lleguen a este tipo de conclusiones. O la gente que se pone a hablarte del capitalismo en el desierto, ¿no? De, si en el desierto te intercambio... Bueno, es que es muy mítica esto. Si en el desierto te intercambio una botella de agua por un diamante, ¿cuál vale más? Eso no es un análisis científico, eso es llevarlo todo a tu terreno, aislar los elementos determinantes de la vida económica en cualquier país y convertir tu teoría en un juego para niños. Pero bueno, ya me estoy calentando. Ya entraremos en todo esto porque es que es de vergüenza. La ciencia sigue obstruida en el ámbito de la economía. La economía se sigue tratando como un fetiche del autor, se sigue tratando como una opción de cada uno de los que la estudia, cuando realmente es algo real, que tiene leyes y que tiene un desarrollo, un principio y un final en cada sociedad. Como decimos siempre, no hay nada estático, no hay nada que nunca cambie, y como el resto de cosas en todo el universo y en la sociedad, la economía es algo que está en constante cambio y desarrollo, regido por leyes y que tiene que ser estudiada de manera veraz. Solo así podemos poner soluciones reales a problemas reales. Como veis, no paramos de nombrar un concepto que ya he explicado un poco antes, que es el tema de las leyes económicas. Hay que entender las leyes económicas como leyes del desarrollo, al igual que la hay en cualquier otra rama de la naturaleza. Hay leyes del desarrollo humano en el ámbito de la sociedad y, cómo no, de la economía. Un ejemplo de eso es la ley de la plusvalía, la ley principal del capitalismo, según la cual no se puede extraer un beneficio en este sistema capitalista si no es a través de la explotación del trabajo ajeno, si una parte del valor generado por el trabajador no se lo apropia el empresario de manera gratuita.
gratuita. Es una ley que tampoco depende de la voluntad humana, al igual que todas las leyes inherentes a las cosas que conocemos. El mundo, tal y como lo conocemos, tiene leyes que lo rigen, y estas leyes son leyes que se corresponden con la realidad material, se corresponden con lo que se vive fuera de nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que ser capaces de conocerlas, y por lo tanto seremos capaces también de conocer cuáles son las condiciones materiales que las engendran. No es una cuestión de que de repente todo el mundo se ponga de acuerdo y nadie pase a explotar a nadie, como promulgan muchísimas ideologías que sorprendentemente aún tienen impacto en la sociedad, sino que es una cuestión material, de que hay que realizar cambios materiales hacia el desarrollo, hacia el progreso, para dejar atrás formas obsoletas de producir, que antes eran funcionales, y sustituirlas por otras que ahora son mucho mejores y que sirven realmente a los intereses generales de la humanidad. Otra ley, por ejemplo, que explicaremos ahora, y una de las leyes más importantes descubiertas por el marxismo, que rige todo el desarrollo económico, todo el desarrollo productivo del ser humano, es decir, de la sociedad, es la ley de la obligatoria correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Es una ley que está presente en todo el desarrollo humano, tanto en los modos de producción más antiguos, en el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, como en el capitalismo o incluso en el socialismo. Es decir, es una ley transversal a todos los modos de producción. Sin embargo, hay otras leyes que se corresponden a cada uno de estos modos de producción, como es la ley de la plusvalía en el capitalismo, y que, como veremos, aparecen y desaparecen con ellos. Hay que entender también que los modos de producción, que explicaremos más adelante, no son algo fijo que se haya dado de manera definida e igual en todos los países del mundo. Los modos de producción se han ido desarrollando de maneras distintas, pero sí podemos sacar conclusiones generales que nos permiten entender el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Aún hay vestigios del modo de producción anterior al capitalismo en la actualidad, al igual que sobrevivían vestigios del esclavismo, del feudalismo o de las comunidades primitivas en los siguientes modos de producción. Hay que dejar de tener una visión estática de barreras perfectamente colocadas entre los fenómenos que estudiamos y entender, como siempre decimos, las cosas en movimiento, en desarrollo y sobre todo en constante cambio. La economía política marxista nos permite coger esos fenómenos superficiales, aparentemente confusos o azarosos que se nos presentan en la economía de la vida en sociedad, y descifrar los elementos más esenciales, las leyes internas que rigen el desarrollo de estos fenómenos, para conocer de verdad la economía y poder actuar de manera consecuente para el progreso de la sociedad y no para conservar una visión antigua y reaccionaria de la misma. Quiero tratar algunos conceptos introductorios que nos permiten conocer la ley de la que os he hablado antes, de la obligatoria correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Una ley sin la cual no se puede entender la decadencia del capitalismo y la necesidad histórica de implantar el socialismo en nuestros días. Por un lado está un concepto que ya hemos utilizado muchas veces en estas formaciones, que es el concepto de modo de producción, que por favor no confundir con el concepto de medios de producción, que no sé por qué, pero es un error muy común entre mucha gente que se está introduciendo en el marxismo. El modo de producción es la forma que tienen los hombres de conseguir los productos tanto para el consumo personal como para el consumo productivo, es decir, para seguir reproduciendo la producción en sociedad. Los modos de producción es la forma que tienen de organizarse los hombres en diversos momentos de desarrollo histórico que conforman una unidad entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Un modo de producción es el capitalismo, que se diferencia radicalmente de lo que era el feudalismo. En el capitalismo, el régimen de propiedad está basado en la propiedad privada sobre los medios de producción de la clase conocida como la burguesía, que explota a través del trabajo asalariado a la clase obrera privada de los medios de producción. En el capitalismo no se dan las relaciones de servidumbre, que son una característica del modo de producción feudal, al igual que, por ejemplo, en el socialismo no se da la explotación asalariada, la extracción de plusvalía. En el comunismo desaparecen las clases tal y como las conocemos, proletariado y burguesía, desaparece la división social entre los poseedores de los medios de producción y los desposeídos, y pasamos a una nueva forma de producir. Los modos de producción representan la base de la sociedad, representan la base del desarrollo humano. Los cambios que se dan en los modos de producción después se traducen en cambios en la sociedad. Como hemos dicho anteriormente, los modos de producción no son algo perfectamente estático y definido que nunca varía. Pero bueno, pasemos a explicar ahora el resto de conceptos. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas se podría definir como todo lo que utiliza la sociedad para producir, es decir, son tanto los hombres, las personas
que trabajan, que producen, como los medios de producción que utilizan para ello. Si estamos hablando tanto de un martillo, de un instrumento de trabajo cualquiera, como puede ser la ciencia y el conocimiento que tenemos sobre la producción. Las fuerzas productivas nos permiten conocer el grado de desarrollo de una sociedad. A cada modo de producción le corresponde el desarrollo de unas fuerzas productivas. El capitalismo no se podría haber entendido sin la maquinización de la producción, sin la aparición de elementos en la producción como fue, por ejemplo, la máquina de vapor. Tampoco se podría haber conocido el esclavismo sin la aparición de las herramientas de hierro y de la especialización de los hombres en la producción tanto en la ganadería como en la agricultura. El desarrollo de las fuerzas productivas nos permite entender los cambios que después se dan en las relaciones sociales de producción y en el modo de producción en general. No puede haber socialismo sin un desarrollo de las fuerzas productivas muy superior al que dio lugar al capitalismo, como tampoco podía haber capitalismo sin una revolución industrial que permitiese a la burguesía imponerse a nivel productivo y dejar atrás las formas obsoletas de producir que incorporaba el feudalismo. Como es obvio, las fuerzas productivas en el comunismo primitivo estaban muchísimo menos desarrolladas que en el feudalismo o que sobre todo en el capitalismo. Y como veremos, esto es algo que determina los cambios sociales que vendrán más adelante, de los cambios que se dan en el ámbito del régimen de la propiedad, de las clases sociales, etcétera, etcétera. Algo que comparten todas las sociedades y el desarrollo general del ser humano. Por otro lado, tenemos las relaciones de producción. Las relaciones sociales de producción se definen como la posición que ocupan los hombres a la hora de producir, es decir, cómo se organiza la sociedad a la hora de utilizar esas fuerzas productivas para producir, distribuir y consumir esta producción. Uno de los elementos más importantes en las relaciones sociales de producción es el régimen de propiedad, es decir, existe la propiedad privada sobre los medios de producción, como por ejemplo pasa en el capitalismo, o existe una propiedad colectiva sobre los medios de producción, como ocurría en las comunidades primitivas, o como por ejemplo ya ocurrió y ocurrirá en el socialismo. Existe una clase poseedora de los medios de producción y una clase desposeída que tiene que trabajar para esta, o sin embargo toda la sociedad se incorpora a la producción sin estar privada de estos medios de producción. Todos estos elementos es lo que definen las relaciones sociales de producción en una sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajador asalariado de nuestros días que un esclavo. Aunque hoy en día el trabajador asalariado está ligado de manera inevitable a las necesidades y a los beneficios de la burguesía, no está en las condiciones que estaba un esclavo, que podía ser asesinado, vendido o comprado como si fuese un producto más. Así ocurre con casi todas las relaciones que se dan entre las personas a la hora de producir, que como vemos no paran de cambiar, y por eso siempre repetimos lo mismo, y es que es absurda la gente que intenta entender la economía como algo estático, como algo que depende del egoísmo humano, de la maldad o la bondad humana y de conceptos eternos que no se corresponden con la realidad. La sociedad evoluciona, las viejas formas de producir son sustituidas por nuevas formas de producir. No hay formas buenas o malas de producir, depende del momento histórico de su aparición, de su impacto en la sociedad y de su posterior desarrollo. No hay manera de entender la economía como si fuera un juego para niños, como hace toda la economía burguesa actual, que es que da vergüenza. El estudio de los modos de producción es elemental para entender el desarrollo de la sociedad humana y para poder autodenominarse marxista, para poder decir que estás dando una visión científica de las cosas. ¿Cuál es la relación que se da entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción? Tenemos que entender que las fuerzas productivas es algo que está en constante desarrollo. El hombre siempre intenta encontrar nuevas formas de producir. Marx y Engels decían que el trabajo era el elemento que había permitido al hombre romper con su condición de animal y convertirse en humano, en convertirse en algo cualitativamente distinto. Los cambios producidos en la producción son cambios que después se traducen en la sociedad. En el momento que tú interactúas con la naturaleza, produces, adquieres más conocimiento y sustituyes necesidades, aparte de tener ahora nuevas necesidades, también tienes nuevos conocimientos. El ser humano se desarrolla en base a los cambios que se dan en la producción, en el desarrollo de nuevos instrumentos de trabajo, en el desarrollo de nuevos conocimientos que le permiten imponerse cada vez más a la naturaleza y mejorar como sociedad. La fuerza productiva es algo que está en constante desarrollo, es decir, siempre buscamos nuevas maneras de producir. La cuestión es, ¿este desarrollo se obstaculiza o este desarrollo se acelera y va en consonancia
importancia al desarrollo de la humanidad. Las relaciones sociales de producción es lo que permiten a estas fuerzas productivas desarrollarse, es decir, el hecho de que los hombres se relacionen entre sí es lo que permite que adquieran nuevos conocimientos, desarrollen nuevos instrumentos, esos nuevos instrumentos les impongan nuevas capacidades y nuevas necesidades, etcétera, etcétera. Es un desarrollo dialéctico, contradictorio, que va cada vez a estados mayores del desarrollo. Las relaciones sociales de producción, al igual que permiten a las fuerzas productivas desarrollarse, también pueden limitarlas, y esto es elemental. Conforme se da un cambio en las fuerzas productivas, también se dan cambios en las relaciones sociales de producción. Los hombres tienen que empezar a organizarse de manera distinta para producir. Aunque esto lo veremos uno a uno en los modos de producción, hay que entender, por ejemplo, por qué se organizaban en la comunidad primitiva como lo hacían. Antes no había propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Es porque eran más listos o es porque eran más solidarios? No, es porque era la única manera que tenían de producir en base a las fuerzas productivas con las que contaban. Las fuerzas productivas, los instrumentos de trabajo, los medios de producción y el conocimiento en general de los seres humanos a la hora de producir en el comunismo primitivo estaban en un nivel de desarrollo bajísimo, tan primitivo que no les permitía producir más de lo que necesitaban, por lo que si una persona ni consumía los productos necesarios para seguir sobreviviendo y formando parte activa del grupo, era muy probable que esa persona muriese y pusiese en peligro la supervivencia de todo el grupo. Son estas condiciones materiales, este bajo desarrollo de las fuerzas productivas, lo que les imponía la necesidad de que todos los miembros del grupo fuesen alimentados de la mejor manera posible para que fuesen un elemento activo. Conforme se desarrollan las fuerzas productivas y ya hay un excedente, se ha dividido la producción en agricultura y ganadería, que esto lo veremos también, y ya no es necesario que exista esa condición de igualdad ni de colectividad en la propiedad, sino que ahora se pueden dar nuevas formas de producir que también son beneficiosas para el desarrollo de una parte o de toda la sociedad, es cuando aparecen formas de producir como por ejemplo la del esclavismo, que se impondrán como algo que permitió a la humanidad alcanzar grados de desarrollo tan increíbles como el del Imperio Romano, que obviamente en comparación a las comunidades primitivas está a un nivel de desarrollo radicalmente distinto. Entonces, las fuerzas productivas obligan a las relaciones sociales de producción a cambiar. El problema es que en las relaciones sociales de producción encontramos lo que conocemos como las clases sociales. En un momento del desarrollo de la historia de la humanidad aparecen las clases sociales, que no siempre han existido, y esto parece que hay que aclararlo en cada vídeo porque hay gente obsesionada con que siempre ha habido ricos y pobres. De verdad, iros a la mierda. La aparición de las clases sociales no solo presupone la división de la sociedad en dos grupos, sino que uno de esos grupos obtiene una posición dominante, privilegiada respecto al otro. En el momento en que las fuerzas productivas siguen avanzando, las relaciones de producción hay un momento en que tienen que cambiar, como ya hemos dicho, pero esta clase dominante no le interesa que se cambie. A los esclavistas no les interesaba abolir la esclavitud, a los señores feudales no les interesaba abolir la servidumbre y a la burguesía no le interesa abolir la explotación asalariada de la clase trabajadora. ¿Qué ocurre? Esta clase dominante lo que hace es frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. En vez de cambiar la forma que tenemos de relacionarnos, en vez de favorecer este cambio, como tiene una posición antagónica al cambio y tiene una posición enquistada en la sociedad, lo que hacen es conservar y luchar contra esta transformación y por lo tanto destruir fuerzas productivas. A pesar de que haya avances en las fuerzas productivas, estas fuerzas productivas no sirven para cubrir las necesidades de la sociedad, se destruyen. Hoy en día esta destrucción, por ejemplo, se ve en las crisis de sobreproducción, en las que hay que recordar que no es que haya crisis porque falte producción, sino porque sobra producción y no se puede consumir por una parte de la sociedad a la que la burguesía ha empobrecido. El hecho de que, por ejemplo, haya avances técnicos en todas las ramas productivas que solo se apliquen con el objetivo de obtener beneficios y que siga siendo terriblemente costoso para la economía y para la sociedad de producir solo porque produce beneficios particulares para una casta parasitaria, para una clase dominante, es lo que demuestra que en el capitalismo se destruyen fuerzas productivas. La crisis, por ejemplo, de siglos que sufrió el feudalismo era un momento en el que se destruían fuerzas productivas. La crisis del Imperio Romano, en el que no había manera de sostener ese modelo productivo que había sido tan grande y que había arrasado con las viejas formas de producir, es un momento en que se destruyen fuerzas productivas. Es decir, en la sociedad de clases hay un momento en que las relaciones sociales de producción frenan el desarrollo de las fuerzas productivas, frenan el desarrollo de la producción y de la sociedad y se convierte en un elemento reaccionario, y encontramos por lo tanto a la sociedad dividida en dos, entre la clase social defensora
defensora de las viejas relaciones sociales de producción, que es la clase dominante, la clase poseedora de los medios de producción, y la clase social destinada a transformar esas relaciones sociales de producción de manera radical, de manera violenta y explosiva, porque aquí estamos hablando de lucha de clases, entre clases irreconciliables, es la clase llamada a destruir esas relaciones sociales de producción antiguas y reaccionarias y sustituirlas por nuevas relaciones sociales de producción que permitan a la sociedad seguir desarrollándose a nivel productivo y avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas. Hoy en día esa clase es la clase obrera, mientras que la burguesía es la que se empeña en defender las viejas maneras de producir, es decir, la propiedad privada sobre los medios de producción, el trabajo asalariado, la contradicción capital-trabajo, etcétera, etcétera, que sigue llevando a la ruina económica, social, política de todos los países del mundo. Para sintetizar, hay que entender que las fuerzas productivas es algo que está en constante desarrollo, pero que hay un momento en que las relaciones sociales de producción frenan este desarrollo. En este momento la sociedad entra en una contradicción que se traduce en un cambio radical por el que se sustituyen unas relaciones sociales de producción por otras, y estas relaciones sociales de producción desarrollan estas fuerzas productivas hacia algo nuevo, porque hay que recordar que los modos de producción no solo están formados por las fuerzas productivas, sino también por las relaciones sociales de producción. Al capitalismo le corresponden unas fuerzas productivas concretas, que es lo que hemos hablado de las conocidas como revoluciones industriales y la maquinización de la producción, que permiten sustituir definitivamente al feudalismo, y unas relaciones sociales de producción, que es lo que hemos comentado del trabajo asalariado, la propiedad privada sobre los medios de producción, etcétera, etcétera. Estos cambios explosivos se transforman en revoluciones sociales, y en el que una parte de la sociedad llama a la transformación social hacia el progreso y otra parte de la sociedad minoritaria y parasitaria llama a la conservación y a la destrucción de fuerzas productivas. En la próxima formación hablaremos de cada uno de los modos de producción y empezaremos a introducir conceptos básicos para el estudio del capitalismo. Bueno, espero que haya quedado claro estos conceptos introductorios. Como siempre, muchísimas gracias por vernos. Dejad todas las dudas que tengáis sobre economía en los comentarios, porque como ya sabéis, acabaremos haciendo vídeos de preguntas y respuestas para temas concretos, y uno de ellos, como no podía ser de otra manera, será de economía. Acordaos de darle a me gusta, de suscribiros, dadle a la campanilla para que os salga la notificación, apoyándonos en Patreon, que siempre lo dejo en la descripción, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.